El origen de los impuestos en México surge en el artículo 31 constitucional, que establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Esto quiere decir que mientras más ingresos obtengas, más impuestos pagarás. Los impuestos se dividen en federales y estatales. El pago de estos impuestos tiene como fin brindar al gobierno los recursos para mejorar la seguridad, infraestructura, educación y salud del país. El RECICO, o régimen simplificado de confianza, es un régimen fiscal creado para facilitar el cumplimiento tributario y promover la formalidad en pequeñas y medianas empresas. Las personas físicas pueden tributar en RECICO cuando tengan ingresos menores a 3.500.000 pesos anuales y realicen actividades empresariales, servicios profesionales o de arrendamiento. Cuando presten servicios a una persona moral, ésta les deberá retener el 1.25% de ISR sobre el monto de pago. El mayor beneficio es el pago de ISR conforme a tasas bajas, que van del 1 al 2.5% dependiendo de sus ingresos. Las personas morales pueden tributar en RECICO siempre que todos sus socios sean personas físicas y sus ingresos anuales no rebasen de 35 millones de pesos. Su mayor beneficio es tributar en base a flujo de efectivo, quiere decir acumulando ingresos y deduciendo gastos hasta el momento en que estén efectivamente pagados. Las personas físicas que realicen actividades primarias podrán tributar en RECICO y gozarán del beneficio adicional de tener ingresos exentos de ISR por hasta 900.000 pesos. Las personas morales del sector primario podrán tributar en base a flujo de efectivo y tendrán ingresos exentos de ISR por hasta 20 UMAS elevadas al año por cada socio. Además, gozan de facilidades administrativas como la deducción de gastos sin CFDI con un límite del 10% de sus ingresos sin exceder de 800.000 pesos. La deducción de combustible en efectivo hasta por el 15% del consumo total, facilidades en medios de pago, pagos provisionales semestrales, retención de ISR de 4% a sus trabajadores y por último podrán reducir el impuesto determinado en un 30%. En el régimen de autotransporte tributan quienes ofrecen servicios de transporte terrestre de carga o de pasajeros. Las personas que participan en este régimen se dividen en coordinados, que son los administradores, contribuyentes, que son las personas físicas o morales integrantes de un coordinado, y las personas morales independientes dedicadas al autotransporte. Cuentan con facilidades administrativas como lo son la retención de ISR a sus trabajadores del 7.5%, la deducción de gastos sin CFDI por hasta el 8% de sus ingresos sin exceder de 1.000.000 de pesos, la deducción del combustible pagado en efectivo por hasta el 15% del consumo total y además cuentan con estímulos fiscales. La asociación en participación es un contrato mediante el cual una persona, llamada asociante, concede a otras, llamadas asociados, una participación en las utilidades y pérdidas de una negociación. Permite a varias personas colaborar en un negocio sin necesidad de crear una nueva sociedad. La asociación en participación no tiene personalidad jurídica propia, por lo que no constituye una sociedad mercantil independiente. Los asociados aportan bienes, dinero o servicios y a cambio participan en los resultados obtenidos. El fideicomiso es un acto en el que una persona transfiere bienes o derechos a una institución fiduciaria para que los administre y utilice con un fin específico. Se integra por tres partes esenciales: el fideicomitente, que constituye el fideicomiso y transmite la titularidad de bienes o derechos al fiduciario, el fiduciario, quien administra los bienes, y el fideicomisario, quien recibe el beneficio del fideicomiso. El arrendamiento se divide en dos tipos: puro y financiero. El arrendamiento puro es un contrato donde un arrendador otorga el uso o goce de un bien a un arrendatario, quien se obliga a pagar rentas periódicas por el uso del mismo. Si el arrendador es una persona física, podrá optar por deducir el 35% de sus ingresos por renta en lugar de los gastos reales. A esto se le conoce como deducción ciega. También podrá realizar pagos provisionales trimestrales si sus ingresos son bajos. Si quien paga la renta a la persona física es una persona moral, esta deberá de retener el 10% de ISR y 2/3 del IVA. El arrendamiento financiero es un contrato donde una persona usa un bien con la intención de adquirirlo al final, ya que incluye una opción de compra. Funciona más como un financiamiento a plazos y el arrendador puede elegir entre acumular todo el precio del contrato desde el inicio o acumular solo la parte que se vaya cobrando en cada ejercicio.
Para el arrendatario, este bien constituye una inversión y se reconoce como un activo, deduciéndolo mediante la depreciación. El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en México. Se causa principalmente por la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, arrendamiento e importación. Los contribuyentes cobran el IVA trasladado a sus clientes al vender y pagan el IVA acreditable al comprar. Para determinar su IVA a cargo o a favor, restan el IVA acreditable al IVA trasladado. Si el IVA acreditable es mayor, se obtiene un saldo a favor, el cual se puede acreditar contra meses siguientes o solicitar en devolución. La tasa general del IVA es del 16%, pero en zona fronteriza se reduce al 8% mediante un estímulo fiscal. También existe la tasa cero, en la que no se cobra IVA al cliente, pero sí puede acreditarse el pagado en compras. Esta aplica a alimentos, medicinas y exportaciones. También existen los ingresos exentos, los cuales son los servicios médicos, educativos y financieros, e ingresos no objetos de IVA, los cuales no están dentro del campo del impuesto. En cuanto a retenciones de IVA, si una persona física presta servicios profesionales de arrendamiento o actúa como comisionista, la persona moral debe retener 2/3 del impuesto. En autotransporte, quien reciba el servicio retiene el 4% sobre el valor, y en desperdicios, el adquirente retiene el 100% del IVA. El IEPS es un impuesto indirecto cuyo objetivo principal es desincentivar el consumo de bienes y servicios que generan efectos negativos en la salud o en el medio ambiente. Grava la producción, venta e importación de productos como bebidas alcohólicas, cerveza, tabacos, combustibles, bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica. También aplica a servicios como juegos con apuestas y sorteos. Al igual que el IVA puede acreditarse siempre que aparezca de forma separada en el comprobante fiscal y corresponda a bienes de la misma clase. Cuando resulte saldo a favor, el contribuyente podrá compensarlo contra el impuesto a cargo en los pagos mensuales siguientes hasta agotarlo. La industria maquiladora se rige por el decreto IMEX, un esquema que permite a las empresas importar temporalmente mercancías, maquinaria y equipo para realizar procesos de manufactura, transformación o reparación en México, con el propósito de exportar posteriormente los productos terminados. Su principal beneficio es la importación temporal sin pagar el impuesto general de importación, mientras las mercancías permanezcan dentro del programa y se cumplan los requisitos establecidos. Además, muchas empresas IMEX cuentan con la certificación de IVA y IEPS otorgada por el SAT, que les permite obtener un crédito fiscal del 100% del IVA y del IEPS que se causaría en importaciones temporales, evitando desembolsar estos impuestos al momento de importar. La fusión y la escisión son dos mecanismos de reorganización empresarial que permiten modificar la estructura de las sociedades. La fusión ocurre cuando dos o más sociedades se unen y transmiten todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a una sola entidad, ya sea existente o de nueva creación. La escisión, por su parte, consiste en dividir una sociedad transfiriendo parte o la totalidad de su patrimonio a una o más sociedades nuevas. Puede ser parcial cuando la sociedad original continúa existiendo o total cuando desaparece por completo. Desde el punto de vista fiscal, ambos procesos son considerados por el Código Fiscal de la Federación como una enajenación de bienes, lo que en principio generaría ISR. Sin embargo, si se cumplen los requisitos del artículo 14b del Código Fiscal, estas operaciones pueden realizarse sin que se consideren una venta para efectos fiscales. Mediante el análisis de los temas anteriores, podemos concluir que el sistema tributario mexicano ha sido diseñado para responder a las necesidades de los distintos sectores económicos del país, como lo son las actividades primarias, el autotransporte, el sector maquilador y las pymes. A través de regímenes específicos, facilidades administrativas y figuras jurídicas especializadas, la legislación busca garantizar la recaudación, fomentar la inversión y promover la formalidad empresarial. La clase de impuestos especiales nos permitió identificar cómo cada esquema ofrece beneficios y trae obligaciones particulares. En conjunto, el entendimiento de todos estos temas es esencial para que nosotros como profesionistas podamos garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la toma de decisiones fiscales estratégicas dentro de las organizaciones.